Gambirasio nació el 21 de mayo de 1997 en un pequeño y apacible pueblo italiano llamado Brembate di Sopra. Situado cerca de Milán, este lugar pintoresco contaba con poco más de 7.000 habitantes, caracterizándose por su arquitectura antigua, su entorno natural sereno y una vida cotidiana sin sobresaltos. La familia de Yara vivía allí desde hacía generaciones. Era una niña rodeada de cariño. Tenía padres amorosos, una hermana mayor y 2 hermanos menores. Desde pequeña, sentía un fuerte apego por su ciudad natal. Estudiaba en la escuela local, donde había forjado muchas amistades, y se dedicaba con pasión a la gimnasia rítmica. A tan solo unos cientos de metros de su casa, se encontraba un centro deportivo de gran tamaño, al que asistía con frecuencia casi cada semana. El 26 de noviembre de 2010, Yara tenía 13 años. Aquella tarde, tenía planeado pasar por el gimnasio por un breve momento, simplemente para entregarle un grabador a su entrenadora. A eso de las 5:15 de la tarde, se despidió de sus padres y salió de casa con la promesa de regresar en aproximadamente una hora. Sus padres no tenían ninguna razón para preocuparse. El pueblo era seguro, la caminata al gimnasio no tomaba más de unos minutos y Yara conocía perfectamente el trayecto. Sin embargo, al caer la noche, algo empezó a preocuparlos profundamente. Para las 7 en punto, su hija aún no había regresado. Aquello era inusual. A las 7:11, la madre intentó llamarla al celular, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. La inquietud se convirtió rápidamente en miedo. Alarmados por la falta de respuesta, los padres no esperaron más y se dirigieron a la policía. Su denuncia fue transferida a la comisaría de un municipio más grande ubicado a 11 kilómetros de distancia. Allí, el caso fue asignado a una experimentada detective llamada Letizia Ruggeri. Ella reaccionó de inmediato, enviando agentes a Brembate di Sopra para organizar un operativo de búsqueda, además de solicitar apoyo de la policía militar. Tras entrevistar a los padres, los oficiales se dirigieron directamente al centro deportivo para reconstruir la última secuencia conocida de eventos. La entrenadora confirmó que Yara había llegado alrededor de las 5:30. También sus amigas aseguraron haberla visto. Hablaron un rato, practicaron brevemente, y luego la niña se despidió antes de dirigirse a casa. La policía descubrió además que, a las 6:44, Yara había enviado un mensaje a una amiga. Esa fue la última señal concreta de su paradero. Los investigadores concluyeron que la desaparición ocurrió en algún punto entre el centro deportivo y su domicilio. Se dividieron en distintos equipos. Unos comenzaron a recorrer las calles, otros buscaron posibles testigos, y algunos más se enfocaron en revisar grabaciones de cámaras de seguridad. Varias personas que se encontraban cerca del gimnasio aquella tarde aseguraron haber visto a una niña parecida a Yara conversando con 2 hombres junto a un coche. A pesar de esta pista, la policía no pudo confirmar que se tratara efectivamente de la menor. Registraron a fondo el centro deportivo, sin hallar rastro alguno de ella. Paralelamente, los agentes, tanto locales como militares, comenzaron a revisar los campos, caminos y orillas del pequeño río que cruzaba la localidad. Al esfuerzo se unieron bomberos y un creciente número de voluntarios. Pero, pese al despliegue masivo, nadie lograba encontrar a Yara. Ante la desesperación, la detective solicitó ayuda de unidades caninas especializadas. Los perros rastreadores lograron captar el olor de la niña a partir de objetos personales que sus padres entregaron. Sin embargo, en lugar de conducirlos hacia su casa o algún lugar lógico, el rastro los llevó hacia una dirección completamente inesperada. El pueblo entero vivía sumido en la angustia. Las ventanas comenzaron a cerrarse más temprano, los niños dejaron de jugar en la calle, y un silencio sepulcral se apoderó de Brembate di Sopra. La imagen de Yara, con su rostro dulce y sus ojos brillantes, comenzó a aparecer en postes, escaparates y medios locales. La posibilidad de que algo terrible le hubiera ocurrido paralizaba a todos. En una comunidad donde nunca pasaba nada, el miedo comenzaba a colarse en cada rincón. Letizia Ruggeri, reconocida por su enfoque meticuloso, sabía que cada minuto contaba. Se puso en contacto con expertos en geolocalización, analistas de telecomunicaciones y pidió refuerzos para cubrir aún más terreno. La posibilidad de un secuestro tomaba fuerza. Pero la falta de testigos concretos y la escasez de pistas materiales dificultaban las labores. A pesar de la presión mediática y del clamor social, las autoridades aún no podían responder una simple pero crucial pregunta: ¿dónde estaba Yara Gambirasio? Mientras tanto, en los márgenes del caso, comenzaron a circular rumores. Algunos hablaban de una red de trata, otros mencionaban ajustes de cuentas o vínculos con entrenadores del gimnasio.
Ninguna teoría parecía lo suficientemente sólida, pero todas mantenían en vilo a una comunidad entera. La esperanza de hallar a Yara con vida se debilitaba con cada hora que pasaba, pero ni su familia ni los investigadores estaban dispuestos a rendirse. La búsqueda continuaría, a toda costa. Los perros rastreadores, al ser liberados cerca del centro deportivo, no siguieron el camino habitual hacia la casa de Yara. En cambio, sus reacciones sorprendieron a todos. Tomaron dirección opuesta, hacia un pequeño pueblo llamado Mapello. Este giro inesperado desconcertó a la detective Leticia Ruggeri, quien de inmediato solicitó los datos de geolocalización del teléfono móvil de la niña. La información reveló que, a las 18 horas, el dispositivo se había conectado a una torre de señal ubicada precisamente en ese sector, apenas 5 minutos después del último mensaje que Yara envió a su amiga. La distancia entre el gimnasio y el lugar donde se detectó la señal hacía imposible que hubiera llegado caminando. La conclusión era inevitable: Yara había sido transportada en algún vehículo. A partir de ese momento, todo rastro se desvaneció. No había más señales, ni testigos, ni imágenes de cámaras. El mensaje que la niña había enviado minutos antes de desaparecer, en el que hacía planes para el día siguiente, generaba aún más incertidumbre. No parecía tener sentido pensar en una fuga voluntaria. A pesar de eso, la policía interrogó a todos los miembros de la familia, buscando posibles conflictos o situaciones tensas. No hallaron nada sospechoso. Leticia ordenó entonces algo más radical: la intervención telefónica de todos los integrantes de la familia, junto con varias decenas de personas relacionadas indirectamente con el caso. No era una decisión fácil, pero el tiempo jugaba en su contra. La detective también tomó otra medida clave. Solicitó a las compañías de telefonía móvil el historial completo de todos los dispositivos que estuvieron activos en la zona de Mapello durante la tarde de la desaparición. Si efectivamente estaban ante un secuestro, el teléfono del responsable debió haber registrado actividad en esa área. Pero el reto era enorme. Más de 15.000 teléfonos habían estado conectados en ese momento. Para lidiar con esta avalancha de información, la policía formó un grupo especializado encargado exclusivamente de analizar llamadas y mensajes de cientos de números considerados sospechosos. Mientras tanto, los operativos de búsqueda en campo continuaban sin cesar. Día tras día, la esperanza se iba apagando lentamente. Leticia comenzó a sentir que quizás sus esfuerzos no serían suficientes, y que la única vía posible para encontrar al culpable era identificar su número telefónico entre los miles registrados. Pasaron semanas sin avances sustanciales. Los equipos de inteligencia revisaban miles de horas de grabaciones, llamadas interceptadas y mensajes. Nada parecía estar relacionado con la desaparición de Yara. Hasta que, cerca de finales de noviembre, un analista escuchó algo que heló la sangre de todos. Un hombre, durante una llamada telefónica, pronunció las palabras: «Perdóname, señor. Yo no la maté». Esa frase cambió el rumbo de la investigación. Rápidamente identificaron al hablante. Se trataba de Mohamed Fikri, un obrero marroquí que trabajaba en una obra de construcción justamente en Mapello, el lugar donde se perdió la señal del celular de Yara. La policía intentó localizarlo de inmediato, pero encontraron un problema inesperado. Las llamadas intervenidas se escuchaban con varios días de retraso, ya que procesarlas en tiempo real era logísticamente imposible. Cuando detectaron la llamada de Fikri, él ya había abordado un barco con destino a Marruecos. Las circunstancias eran más que sospechosas. Las autoridades italianas, en una acción urgente, decidieron interceptar el navío. Lo localizaron en alta mar, abordaron la embarcación y arrestaron a Fikri. Fue devuelto inmediatamente a territorio italiano. Paralelamente, la policía continuó profundizando en su entorno. Rastrearon el vehículo que había utilizado para trabajar y realizaron una inspección minuciosa. En la cajuela, encontraron un colchón cubierto con lo que parecían ser manchas de sangre. El hallazgo era inquietante. Todo apuntaba a una posible conexión directa con la desaparición de la niña. Mapello, un pueblo hasta entonces silencioso, se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Vecinos, periodistas y curiosos se arremolinaban alrededor de la obra donde Fikri había trabajado, mientras los rumores crecían sin freno. Algunos aseguraban haberlo visto merodeando por la zona del gimnasio días antes. Otros afirmaban que lo habían escuchado hacer comentarios extraños. La atmósfera se cargó de tensión. La detención del sospechoso revivió la esperanza de encontrar respuestas, pero también destapó el miedo latente. Si él no era el culpable, ¿quién más podía estar detrás de lo ocurrido? Leticia Ruggeri se mantenía firme, pero en su interior sabía que debía actuar con extremo cuidado.
Una acusación sin pruebas concretas podía derrumbar toda la investigación. Solicitó exámenes forenses urgentes sobre el colchón y otras evidencias recolectadas del vehículo. Además, hizo interrogar a los compañeros de trabajo de Fikri y revisó sus movimientos con detalle. Cada dato, cada cruce de llamadas, cada minuto sin explicación era analizado al milímetro. La presión era inmensa, pero el compromiso con la verdad era aún mayor. El caso de Yara ya no era solo una búsqueda desesperada, se había convertido en una lucha por la justicia. Mientras el análisis del ADN de las manchas de sangre seguía en proceso, surgía una pregunta angustiante. ¿Era esa la prueba definitiva que tanto habían esperado? ¿O estaban, una vez más, frente a una falsa pista? A medida que los días avanzaban y el invierno comenzaba a cubrir las calles de Italia, el país entero mantenía la respiración contenida. Las respuestas estaban cada vez más cerca, o tal vez, más lejos de lo que cualquiera imaginaba. Las muestras recolectadas del colchón encontrado en el automóvil de Mohamed Fikri fueron enviadas de inmediato al laboratorio forense. Sin embargo, los resultados arrojaron un giro completamente inesperado. La sangre no pertenecía a Yara, y, aún más sorprendente, ni siquiera era sangre humana. Este descubrimiento desmoronó en segundos la aparente solidez de la hipótesis que apuntaba a Fikri. Para colmo, una revisión más minuciosa de la grabación telefónica que había encendido las alarmas reveló otro error crucial. El traductor del equipo de escuchas había interpretado erróneamente la frase. En realidad, el hombre hablaba en su lengua materna y sus palabras no tenían relación alguna con el crimen. Tras una serie de verificaciones cruzadas, los investigadores concluyeron que Fikri no tenía vínculo alguno con la desaparición de Yara. No tuvieron más opción que liberarlo. El caso, para ese entonces, ya había estallado en los medios. Era el tema central en las noticias, en debates televisivos, en periódicos de todo el país. La historia de Yara había tocado el corazón de millones de italianos. Cuando se difundió la noticia de la detención de Fikri, muchos creyeron que por fin se había capturado al culpable. Pero la revelación de su inocencia dejó a la opinión pública perpleja y decepcionada. Para los investigadores, aquello significaba volver al punto de partida. No quedaban pistas nuevas, ni sospechosos, ni caminos que explorar. Todos los esfuerzos desplegados no habían arrojado ningún resultado concreto. Durante meses, las autoridades rastrearon cada posible ángulo sin éxito. Y entonces, el 26 de febrero de 2011, exactamente 3 meses después de la desaparición, ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo del caso. Un hombre residente de un pequeño pueblo a solo 10 kilómetros del hogar de Yara había salido esa mañana con su avión a control remoto. Quería aprovechar el campo abierto para realizar unas pruebas de vuelo. Mientras intentaba aterrizar el aparato sin dañarlo, se vio obligado a dirigirse a una zona con pasto alto y denso. Al ir a recogerlo, notó un montón de trapos amontonados entre la maleza. No le prestó mayor atención al principio, pero algo le llamó la atención. Sobresalían un par de botas. Inquieto, se acercó un poco más y entonces comprendió que aquello no era ropa abandonada. Llamó de inmediato a la policía. Los oficiales, al llegar al lugar, encontraron lo que temían: un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. Era imposible identificarlo a simple vista. Sin embargo, cuando Letizia Ruggeri llegó al lugar y observó los restos, supo con certeza que se trataba de Yara Gambirasio. La ropa coincidía exactamente con la que llevaba el día que desapareció. Junto al cuerpo, los investigadores encontraron varios objetos personales de la niña: su llave de casa, la tarjeta SIM de su celular y la batería desmontada del mismo. El teléfono, sin embargo, no apareció por ningún lado. Dadas las circunstancias, Letizia solicitó la ayuda de la patóloga forense más prestigiosa del país. Tras realizar una autopsia detallada, se concluyó que Yara había muerto a causa de múltiples heridas punzocortantes. El análisis no reveló signos de agresión sexual, pero el hecho de que parte de su ropa estuviera ausente llevó a los investigadores a considerar un posible motivo sexual en el crimen. Además, en el cuerpo se encontraron diminutas fibras textiles, típicas de un tipo específico de tejido industrial, lo que hacía pensar que el asesino trabajaba en una fábrica textil o relacionada con ese tipo de material. Los forenses también hallaron 2 rastros de ADN distintos, uno en los guantes que llevaba puestos Yara y otro en la batería de su celular. Sin embargo, los retos técnicos eran enormes. En primer lugar, las muestras eran demasiado pequeñas, lo que dificultaba obtener un perfil genético completo. En segundo lugar, ninguno de los perfiles arrojó coincidencias en las bases de datos nacionales o europeas. Una vez más, el caso caía en una penosa incertidumbre. Letizia Ruggeri, aunque agotada,
no cedía. Continuaban los análisis, la revisión de documentos, entrevistas y comparativas genéticas con personal de fábricas locales, pero el asesino seguía siendo un fantasma. Hasta que, 2 meses después, ocurrió lo impensado. Una llamada del laboratorio cambió el rumbo de la investigación. Los técnicos, durante un análisis aún más minucioso de las prendas de la víctima, encontraron material biológico en la ropa interior de Yara. Esta vez, los restos eran suficientes para construir un perfil de ADN completo y claro. Era la primera huella sólida, tangible, que podía apuntar directamente al culpable. Leticia sintió como una nueva esperanza se abría paso entre tanta oscuridad. Aquello no era solo una muestra más, era una posibilidad concreta de dar con el asesino. El hallazgo fue recibido con cautela, pero también con renovada energía. La fiscalía ordenó inmediatamente comparar el perfil genético con bases más amplias y pidió que se iniciara un proceso de muestreo voluntario entre empleados de fábricas textiles cercanas al área del hallazgo. Los investigadores sabían que no podían permitirse otro error como el de Fikri. Esta vez, irían paso a paso, sin saltarse nada. El rostro del asesino, hasta entonces oculto entre la multitud, comenzaba lentamente a perfilarse. Italia entera volvió a volcar su atención sobre el caso. Las preguntas se acumulaban. ¿Quién era el dueño de ese ADN? ¿Por qué dejó el cuerpo allí? ¿Cuál había sido el verdadero motivo detrás del crimen? Mientras Leticia caminaba por el campo donde Yara fue encontrada, sintió que, por fin, estaban cerca de la verdad. Lo que comenzó como una desaparición desconcertante estaba a punto de convertirse en una revelación devastadora. Ahora que contaba con un perfil genético completo de la SADA. Aunque 3 laboratorios distintos, ubicados en distintas regiones de Italia, se encargaban del procesamiento de las muestras, Leticia sabía que aquello podía tardar años. Durante los primeros meses, se recolectaron miles de perfiles genéticos. Cada muestra era analizada y cotejada con el ADN hallado en la ropa interior de Yara. Pero todas las comparaciones daban resultado negativo. Ninguna coincidía. La frustración crecía entre los investigadores, pero Leticia no estaba dispuesta a rendirse. Reflexionó durante semanas sobre algún ángulo aún inexplorado, algo que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando recordó un lugar situado cerca del campo donde fue hallado el cuerpo, un club nocturno con mala reputación. Aquel sitio era conocido por atraer a individuos con antecedentes penales, un entorno propicio para alguien que quisiera ocultar un crimen. Ruggeri sabía que los asesinos, muchas veces, abandonan los cuerpos en lugares que conocen bien. Esta posibilidad, aunque remota, era digna de ser explorada. Leticia tomó la decisión de investigar a fondo a los visitantes frecuentes del club. Ordenó a sus agentes que montaran vigilancia durante los fines de semana, especialmente los viernes y sábados, cuando el lugar se llenaba. Cada persona que ingresaba era abordada con una solicitud: entregar voluntariamente una muestra de ADN. Además, el club funcionaba mediante membresías, lo que permitía a la policía acceder a los registros de asistencia y elaborar una base de datos con los nombres de todos sus miembros. Leticia no se hacía ilusiones. Sabía que la probabilidad de encontrar al asesino allí era baja, pero también sabía que no podía dejar pasar ni una sola posibilidad. Y su perseverancia fue recompensada. Poco después, recibió una llamada de uno de los laboratorios. Una de las muestras coincidía, al menos parcialmente, con el perfil del asesino. El ADN correspondía a un hombre llamado Damiano. Aquella noticia causó revuelo dentro del equipo. No obstante, la emoción se desvaneció rápidamente cuando comprobaron que Damiano no podía ser el asesino. Durante la desaparición de Yara, se encontraba fuera del continente. Sin embargo, este descubrimiento representaba un avance crucial. Los expertos genéticos confirmaron que la coincidencia parcial indicaba un vínculo de parentesco cercano con el verdadero autor del crimen. Leticia y su equipo decidieron entonces concentrarse en el árbol genealógico de Damiano, con el objetivo de identificar cuál de sus parientes podía estar implicado. En ese momento, la genealogía genética aún no era una herramienta habitual en las investigaciones forenses. Lo que intentaban hacer era, para la época, innovador y sumamente complejo. Durante la reconstrucción de la red familiar de Damiano, surgió un dato que dejó helados a los investigadores. Su madre había trabajado durante una década como empleada doméstica en la casa de la familia Gambirasio. Aunque había dejado su trabajo cuando Yara aún era una niña pequeña, la conexión era inquietante. Cuando se le comunicó a la mujer que uno de sus familiares podía ser el asesino, su reacción fue de absoluto horror. No podía creer lo que escuchaba. Aún así, cooperó con la policía y permitió que se estudiaran a fondo las ramas de su familia.
Se investigaron uno a uno a sus parientes más cercanos. Pero Leticia pronto concluyó que ninguno de ellos encajaba con el perfil del asesino. Era necesario ir más lejos, a los parientes lejanos. Cientos, tal vez miles de ellos. Mientras la investigación se extendía sin descanso, Leticia se enfrentaba a una presión brutal. El caso de Yara se había convertido en un símbolo nacional. Era más que una desaparición, representaba el temor colectivo de una nación que creía haber perdido su inocencia. Cada día que pasaba sin respuestas parecía una derrota. Pero Leticia sabía que no podía rendirse. Sabía que, entre esas ramas familiares, entre nombres olvidados o desconocidos, se escondía la identidad del asesino. No se trataba solo de hacer justicia. Se trataba de honrar a Yara, de devolverle la voz que alguien le había arrebatado para siempre. El proceso fue lento, extenuante y meticuloso. La policía comenzó a recolectar datos de registros civiles, actas de nacimiento, listas de empleados en fábricas textiles de la región, todo con el fin de reconstruir una cadena genética que los llevara al culpable. Cada pariente descubierto abría una nueva línea de investigación, una nueva posibilidad. Mientras tanto, el dolor de la familia Gambiracio se mantenía intacto. Ellos también esperaban, con la esperanza de que, algún día, llegaría la verdad que tanto necesitaban. Y, aunque la verdad aún no había llegado, Leticia Ruggeri sentía que se acercaban. Las piezas empezaban a unirse, lentamente, como fragmentos de un rompecabezas que solo el tiempo y la perseverancia podían completar. El asesino, hasta ahora invisible, comenzaba a tomar forma en los márgenes del árbol genealógico de una familia que jamás imaginó tener entre sus ramas a un monstruo oculto. Pasaron varios meses más sin avances significativos. La monumental investigación, que ya llevaba años en curso, comenzaba a fracturarse bajo el peso de las expectativas públicas. Los medios, que en un inicio mostraban empatía hacia el trabajo de Leticia Ruggeri, empezaron a volverse contra ella. La acusaban de ineptitud, de haber perdido el rumbo de la investigación y de no tener resultados concretos tras tanto tiempo. Políticos oportunistas no tardaron en sumarse a la crítica, exigiendo su remoción inmediata del caso. Pero la presión no bastó. Leticia se mantuvo firme en su puesto, decidida a seguir cada línea de investigación hasta el final, sin importar cuánto tiempo ni sacrificios implicara. Leticia y su equipo se sumergieron aún más en los archivos genealógicos. Revisaron documentos que databan del siglo XVIII, retrocediendo hasta el año 1716. Estaban decididos a rastrear cualquier línea familiar que los llevara a la verdad. Examinaron miles de nombres, ramas colaterales, actas de nacimiento, defunciones, matrimonios y adopciones. Una y otra vez, se topaban con callejones sin salida. Parecía que el asesino era un fantasma escondido en un árbol genealógico infinito. Todo cambió en septiembre de 2011. Una de las ramas investigadas condujo al nombre de un hombre llamado Giuseppe. Aunque ya había fallecido, su viuda conservaba objetos personales que se convirtieron en piezas clave, sobres con sellos postales manchados con su saliva. Los expertos lograron extraer de allí un perfil genético. El resultado fue revelador. El ADN de Giuseppe presentaba una probabilidad altísima de ser el del padre o abuelo del asesino cuya muestra había sido encontrada en la ropa interior de Yara. Leticia entonces localizó a los dos hijos legítimos de Giuseppe y solicitó sus muestras genéticas. Pero lo inesperado volvió a ocurrir. Aunque las coincidencias eran cercanas, ninguno de ellos era el responsable del crimen. El asesino debía tener un vínculo biológico con Giuseppe, pero no era ninguno de sus hijos conocidos. Surgió una única posibilidad: que Giuseppe hubiese tenido un hijo fuera del matrimonio, producto de una relación extramarital que su familia jamás había conocido. Este nuevo ángulo implicaba una dificultad monumental. Averiguar sobre un posible hijo ilegítimo de un hombre muerto hacía décadas era una tarea delicada, casi imposible. Sin embargo, los investigadores no se rindieron. Interrogaron a miles de personas que pudieron haber conocido a Giuseppe en vida, buscando patrones, recuerdos vagos, rumores de antaño. Pasó casi un año hasta que, finalmente, apareció una pista intrigante. Descubrieron que desde la década de 1960, Giuseppe solía visitar un complejo termal en un pequeño pueblo, siempre en el mes de mayo, y nunca acompañado por su esposa ni por ningún miembro de su familia. Aquella repetición anual de visitas sin compañía era, cuanto menos, sospechosa. Leticia solicitó los archivos históricos del spa, con la esperanza de encontrar allí algún nombre que pudiera acercarla a la verdad. Contra todo pronóstico, los registros aún se conservaban en papel.
Fue así como los investigadores iniciaron una revisión minuciosa de los listados de huéspedes femeninas que coincidían en fechas con las estancias de Giuseppe. Elaboraron un catálogo con cada una de esas mujeres, tratando de identificar si alguna había tenido un hijo en los meses siguientes a su estadía en el centro. Aquella tarea consumió otro año entero de la investigación, y aún así, no arrojaba resultados concluyentes. Leticia se encontraba ante un misterio aún más enredado que antes. Mientras tanto, la prensa comenzó a enterarse del nuevo rumbo que había tomado la investigación. La historia de un posible hijo ilegítimo del padre del asesino capturó la atención del país entero. Las teorías sobre la herencia oculta del crimen llenaban las portadas de los periódicos y los debates televisivos. El interés por el caso se disparó nuevamente. Los periodistas empezaron a investigar por su cuenta y, para sorpresa de todos, descubrieron decenas de historias de hijos nacidos en secreto por relaciones extramaritales en diferentes pueblos de Italia. En una aldea en particular, se registraron hasta 5 casos similares. El país entero se vio envuelto en una especie de fiebre genealógica que mezclaba escándalo, morbo y esperanza. Y así se mantuvo la situación hasta el año 2014. Los investigadores, abrumados por la cantidad de pistas falsas, recibían constantemente llamadas de ciudadanos que aseguraban conocer al hijo ilegítimo de Giuseppe. Pero cada línea de investigación terminaba en la nada. Hasta que en el verano de ese mismo año, la historia cambió. Una llamada anónima llegó a la central policial. Una voz nerviosa informó que Giuseppe podría haber mantenido una relación en secreto con una mujer llamada Esther Arsuffi. La información, aunque todavía sin confirmar, encendió una chispa en Leticia. El nombre no estaba en la lista de huéspedes del spa, pero era posible que hubiera usado otro o que simplemente hubiera visitado el lugar sin registrarse formalmente. De inmediato, la detective ordenó investigar a fondo la vida de Esther Arsuffi. ¿Podía ser ella la mujer que durante décadas había guardado el secreto de un hijo nacido de una relación clandestina? ¿Y podía ese hijo ser el asesino de Yara Gambirasio? Con esta nueva pista, el caso, que parecía hundido en el olvido, resurgía con fuerza. La verdad, por fin, parecía estar al alcance de la mano. La sombra del asesino comenzaba a disiparse. Y Leticia, pese a los años de frustración, sabía que nunca había estado tan cerca de desenmascararlo. Al revisar cuidadosamente los archivos del caso, los investigadores se toparon con una revelación inesperada. Descubrieron que, en realidad, ya habían recolectado una muestra de ADN de Esther Arsuffi hacía 2 años. En aquel momento, los análisis genéticos habían concluido que ella no guardaba ninguna relación con el portador del ADN encontrado en la ropa interior de Yara. Sin embargo, Leticia Ruggeri, movida por la intuición y por la falta de resultados definitivos, solicitó que se repitiera el análisis. Fue entonces cuando todo cambió. Un nuevo experto, al revisar las muestras, descubrió un error fatal. Durante la primera prueba, se había comparado accidentalmente el ADN del asesino con el de la propia Yara, no con el de Esther. Esta confusión lo había distorsionado todo. Ahora que la comparación se realizaba correctamente, el resultado fue claro y contundente. Esther Arsuffi era, sin lugar a dudas, la madre biológica del asesino. El impacto fue devastador. Leticia, por fin, tenía una conexión sólida. Esther tenía 2 hijos, unos mellizos, un hombre y una mujer. Aunque en los registros legales aparecía que el padre era su esposo, los análisis genéticos confirmaban que el verdadero progenitor era Giuseppe, el hombre cuyo ADN se había rastreado meses atrás. Leticia sabía que el asesino era varón, así que la atención se centró inmediatamente en el hijo, un hombre de 42 años llamado Massimo Giuseppe Bossetti. Massimo vivía en el pequeño pueblo de Mapello, el mismo donde se perdió la señal del celular de Yara, junto a su esposa y sus 3 hijos. Trabajaba como albañil y pasaba desapercibido, como cualquier otro ciudadano. Leticia sabía que si lo abordaban directamente, corrían el riesgo de que escapara o destruyera evidencias. Así que ideó un plan minucioso. Averiguaron por qué ruta conducía cada día y organizaron una falsa operación de control de alcoholemia en ese punto. Massimo fue detenido sin sospechar nada. Al soplar en el alcoholímetro, dejó una muestra de saliva que fue enviada discretamente al laboratorio. Días después, el resultado fue irrefutable. El perfil genético de Massimo Bossetti coincidía al 100% con el ADN hallado en la ropa interior de Yara Gambirasio. Casi 4 años después del crimen, Leticia Ruggeri había encontrado al asesino. Massimo fue arrestado inmediatamente. Sin embargo, en los interrogatorios iniciales, negó todas las acusaciones. Aseguró que no conocía a Yara, que nunca la había visto,
y que no tenía ninguna relación con su desaparición ni su muerte. El caso fue trasladado a los tribunales, y durante la preparación del juicio, salieron a la luz varios elementos inquietantes. El historial de navegación de su computadora personal revelaba búsquedas explícitas de contenido relacionado con menores de edad. Además, los registros telefónicos mostraban que su celular estuvo presente en Brembate di Sopra, el pueblo de Yara, el día de su desaparición, y que estuvo apagado desde las 17:45 hasta la mañana siguiente. Los investigadores también lograron identificar su automóvil en una cámara de vigilancia cercana al centro deportivo el mismo día del crimen, minutos antes de que Yara desapareciera. El vehículo no tenía placas visibles, lo que en su momento dificultó la identificación. Pero ahora, ya sabiendo a quién buscaban, no quedaban dudas. Se trataba del coche de Massimo Bossetti. Los peritos forenses encontraron además fibras textiles en la tapicería del vehículo que coincidían con las partículas halladas en el cuerpo de Yara. La fiscalía también presentó a una testigo clave, una mujer que vivía cerca de la casa de la víctima. La testigo declaró que la noche de la desaparición había salido a tirar la basura cuando vio pasar un coche a gran velocidad. Afirmó que el vehículo coincidía con el de Massimo y que, en su interior, vio lo que parecía ser una niña. También aseguró haber escuchado gritos procedentes del interior del auto. Su casa estaba a escasos metros de la vivienda de los Gambirasio. Aquello sugería que Massimo no había actuado al azar. Tal vez ya conocía a Yara. Tal vez la había estado observando, planeando el ataque. Durante el juicio, Bossetti insistió en que simplemente regresaba a casa desde su trabajo. Pero los fiscales destruyeron esa coartada con contundencia. Ese día, según testigos y registros laborales, Massimo no había ido a trabajar. No existía justificación alguna para que estuviera en Brembate di Sopra esa tarde. Cada elemento, cada coincidencia, cada silencio comenzaba a pesar como una losa en su contra. El cerco se cerraba, y la verdad se abría paso entre las sombras. La noticia del arresto recorrió Italia como un rayo. El país, que había seguido durante años cada giro de la investigación, observaba ahora el rostro del presunto asesino de Yara. Pero aún quedaban preguntas por responder. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue un acto impulsivo o premeditado? ¿Había más víctimas? Mientras se preparaba el juicio, una nación entera contenía el aliento, esperando que la justicia, al fin, hablara. Las grabaciones de cámaras de seguridad, junto con los registros del teléfono móvil de Massimo Bossetti, se convirtieron en piezas centrales del proceso judicial que comenzó en 2015. El juicio captó la atención de millones de italianos. Durante años, el caso de Yara Gambirasio había conmocionado al país, y ahora, finalmente, la justicia se preparaba para hablar. Para muchos ciudadanos, no había duda, Bossetti era el asesino. Las pruebas circunstanciales, biológicas y tecnológicas lo colocaban en el centro del crimen. Sin embargo, lo que se desarrolló en la sala del tribunal sorprendió incluso a los observadores más escépticos. Lo que parecía ser un proceso directo y sin obstáculos, pronto se llenó de giros inesperados. La acusación presentó su teoría con contundencia. Afirmaron que Massimo había estado observando a Yara durante días, tal vez semanas. Conocía sus rutinas, sabía que acudía sola al centro deportivo, y esa tarde aprovechó el momento en que salió sin compañía. Según la fiscalía, la llevó a otro lugar con la intención de agredirla sexualmente, aunque por razones desconocidas no llegó a consumar el ataque. La esposa de Massimo testificó a su favor, asegurando que, en el momento de la desaparición de Yara, él se encontraba en casa, cenando con la familia. Pero esa coartada fue debilitada por la evidencia. Imágenes de cámaras de seguridad captaron su vehículo cerca del centro deportivo justo antes del secuestro. Además, 3 testigos declararon haber visto el coche de Bossetti circulando por la zona durante el mismo periodo en que él afirmaba estar en casa. La defensa, sin embargo, no se rindió fácilmente. Los abogados de Bossetti construyeron una estrategia basada en la duda razonable. Primero, argumentaron que Massimo sufría de sangrados nasales frecuentes, y que era común que su sangre estuviera en herramientas, ropa y otros objetos personales. Según esta versión, el verdadero asesino podría haber estado en contacto con uno de estos objetos contaminados, lo que explicaría cómo su ADN terminó en la ropa interior de Yara. Luego, atacaron directamente la validez de la prueba de ADN. Afirmaron que existían 2 tipos de ADN, uno que cambia de manera evidente entre individuos, incluso entre hermanos, y otro que se modifica lentamente a lo largo de generaciones. El tipo encontrado en la prenda de Yara, según la defensa, era del segundo tipo, lo que complicaba establecer con certeza si pertenecía a Massimo o a otro pariente lejano.
Pero los expertos convocados por la fiscalía desmontaron este argumento con claridad. Afirmaron que, aunque existen distintas formas de analizar el ADN, el perfil extraído en este caso coincidía sin margen de error con el de Bossetti. La probabilidad de que perteneciera a otra persona era infinitesimal. Aún así, la defensa no había mostrado su carta más fuerte. Durante el juicio, revelaron una información que no había sido considerada hasta ese momento y que provocó un verdadero terremoto mediático: la existencia de otro posible sospechoso. Se trataba de una joven instructora del gimnasio al que Yara asistía, de nombre Silvia. Según el nuevo hallazgo, tras el descubrimiento del cuerpo, los peritos encontraron una muestra de sangre en la manga de la sudadera de Yara. Tras realizar las pruebas correspondientes, se determinó que esa sangre pertenecía a Silvia. Además, su padre declaró que, la noche en que desapareció Yara, su hija regresó del gimnasio y pasó toda la noche llorando desconsoladamente. Para aumentar las sospechas, se descubrió que Silvia intercambió varios mensajes con su hermano aquella misma noche, y que ambos eliminaron toda la conversación minutos después. Nadie pudo recuperar su contenido. Al ser interrogada, Silvia afirmó no recordar por qué se había comportado así ni qué había escrito. También declaró desconocer cómo su sangre pudo haber terminado en la ropa de Yara. Durante su testimonio en el juicio, respondió a casi todas las preguntas con evasivas. Su única respuesta repetida fue: no lo sé. El tribunal y el público quedaron atónitos. Aunque la defensa no tenía pruebas directas que vincularan a Silvia con el crimen, la existencia de su sangre en la ropa de la víctima y su comportamiento errático abrían nuevas preguntas inquietantes. ¿Había encubierto algo? ¿Estaba relacionada de alguna forma con Bossetti? ¿O simplemente era una coincidencia sin explicación? A pesar de la gravedad de estas revelaciones, la fiscalía se mantuvo firme en su postura. Para ellos, la evidencia más sólida seguía apuntando a Massimo Bossetti. El ADN encontrado en el cuerpo de la víctima, la localización de su teléfono, su vehículo cerca del lugar del crimen y sus inconsistencias en las coartadas pesaban más que cualquier otra pista. La defensa había sembrado dudas, pero no había podido ofrecer una explicación coherente y alternativa de lo ocurrido. El juicio, que había comenzado con certezas absolutas, se había transformado en un complejo rompecabezas judicial donde cada pieza abría nuevas posibilidades. Pero en medio de las incertidumbres, había un hecho que se sostenía con fuerza. El rastro genético encontrado en la ropa interior de Yara coincidía de forma exacta con Massimo Bossetti. Y para la mayoría de los presentes, esa era la verdad que no podía ignorarse. La justicia italiana estaba a punto de pronunciar su veredicto final. Pero la historia, cargada de dolor, traiciones, errores y silencios, seguiría resonando mucho después de que el juicio terminara. Porque lo que le ocurrió a Yara Gambirasio marcó a toda una nación. Y en el eco de aquel crimen atroz, Italia entera exigía algo más que un culpable, exigía respuestas. Fue suficiente para declararlo culpable. En el verano de 2016, Massimo Bossetti fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Yara Gambirasio. El tribunal, tras evaluar todas las pruebas presentadas durante el extenso proceso, determinó que su culpabilidad no dejaba lugar a dudas razonables. Sus abogados apelaron el fallo, argumentando posibles errores procesales y falta de certeza en la prueba genética. Sin embargo, ninguno de sus recursos prosperó. La condena fue ratificada y Bossetti fue enviado a cumplir su pena en una prisión de máxima seguridad. Al día siguiente de la sentencia, su esposa lo visitó en la cárcel, y en un giro tan devastador como inesperado, le confesó que los 3 hijos que habían criado juntos no eran suyos biológicamente. Admitió haberle sido infiel con varios hombres durante su matrimonio. Mientras tanto, otro descubrimiento sorprendía a los investigadores. El tercer hijo de Esther Arsuffi, madre de Bossetti, tampoco era hijo de su esposo legal ni de Giuseppe Gerinoni, el hombre cuya línea genética permitió identificar al asesino. En otras palabras, 3 de los hijos de Esther habían sido concebidos fuera de su matrimonio con distintos hombres. Estos detalles no modificaban el fondo del caso, pero reflejaban un contexto familiar cargado de secretos y omisiones que, de alguna forma, terminaron cruzándose con uno de los crímenes más atroces en la historia reciente de Italia. Bossetti permanece encarcelado hasta el día de hoy, sin haber admitido nunca su culpabilidad. A lo largo de los años, ha continuado proclamando su inocencia desde la prisión, solicitando revisiones del juicio y defendiendo su versión de los hechos. Sin embargo, hay un aspecto que sigue causando inquietud: el misterio sin resolver relacionado con Silvia, la joven instructora del gimnasio. La presencia de su sangre en la prenda de la víctima,
Su actitud evasiva y las conversaciones eliminadas con su hermano siguen generando dudas entre quienes han seguido el caso con detenimiento. Para algunos, estos elementos son señales claras de que algo más ocurrió aquella tarde. Algunos incluso sostienen que Bossetti fue condenado por un crimen que no cometió y que las pruebas de ADN podrían haber sido manipuladas. Pese a estas teorías, la comunidad científica y jurídica italiana considera este escenario altamente improbable. El caso fue investigado con meticulosidad por los mejores expertos del país. Las pruebas genéticas fueron analizadas y verificadas por múltiples laboratorios, bajo estrictos protocolos internacionales. Se revisaron todas las etapas del procedimiento para evitar errores o manipulaciones. Cada indicio fue estudiado en profundidad, y el peso de las pruebas contra Bossetti fue contundente. Su ADN en la ropa interior de la víctima, la presencia de su vehículo en la escena, la contradicción de sus coartadas y los rastros tecnológicos de su ubicación. El caso de Yara Gambirasio dejó una herida profunda en la conciencia colectiva italiana. Fue una tragedia que reveló la vulnerabilidad de la infancia, la fragilidad de la verdad y el alcance del sufrimiento humano. A pesar de las dudas residuales, la justicia se pronunció de manera clara y definitiva. Y aunque algunas preguntas puedan quedar sin respuesta, la evidencia que condujo a la condena de Massimo Bossetti sigue siendo, hasta hoy, una de las más sólidas en la historia de la criminología moderna en Italia.